En una pequeña ciudad vivía Nico, un niño de cabello rizado, grandes ojos y una gran sonrisa. Pero lo más especial de Nico no eran sus rizos, era su cerebro. Su mente no caminaba, daba brincos como una rana hiperactiva. Las ideas le llegaban tan rápido que a veces hablaba sin pensar y corría sin motivo. Ese lunes, Nico llegó a la escuela con los zapatos desiguales. Su maestra, la señorita Clara, una mujer amable de cabello rubio, lo recibió con una sonrisa. «Hoy vamos a aprender a sumar», dijo ella. Pero antes de terminar la frase, Nico ya había saltado de su silla para contar las patas de una araña en el piso. Mientras los demás niños escribían en sus cuadernos, Nico jugaba con sus lápices de colores. La señorita Clara frunció el ceño. No era enojo, era preocupación. Después de clase, Clara habló con los papás de Nico. Les explicó que tal vez su hijo no era mal portado, sino que su cerebro funcionaba diferente. «Es como tener un motor muy rápido, solo necesita un buen volante», dijo sonriendo. Los papás de Nico decidieron escuchar con el corazón abierto. La maestra Clara le regaló a Nico una libreta especial, con la portada llena de dinosaurios. «Cada vez que tengas una idea brillante, dibújala aquí antes de gritarla», dijo. Nico, emocionado, abrazó su libreta y prometió usarla. Al día siguiente, Nico quiso interrumpir para contar que su perro sabía girar en círculos. Recordó su libreta, la abrió y escribió: «Perro torbellino», y por primera vez no se distrajo con sus pensamientos. Su papá lo llevó al parque y corrieron juntos. «¿Sabes, Nico? Cuando era niño también tenía un cerebro que saltaba. Mi maestra le llamaba el cerebro saltarín y aprendí que los cerebros como el nuestro son buenos para inventar cosas nuevas. En la escuela se organizó un concurso de inventos. Mientras todos pensaban en cohetes y robots, Nico usó su cerebro para crear un ordenador de ideas locas. Era una caja con luces y botones. Cada uno representaba una emoción o pensamiento. Su idea era tan creativa que ganó el premio a la mente más imaginativa. Un día, Nico platicó con su mamá y le dijo: «Mamá, a veces mi cerebro va más rápido que mis pies. ¿Eso está mal?». Su mamá lo abrazó y respondió: «No, mi amor, solo tienes que enseñarle a frenar cuando sea necesario. Es un cerebro brillante y tú puedes aprender a conducirlo». Junto a la maestra Clara, Nico creó un club secreto para niños con cerebros diferentes. Cada semana compartían ideas para concentrarse y dibujaban lo que sentían. Nico se convirtió en un ejemplo, no por quedarse quieto, sino por enseñar que pensar diferente también es pensar bien. Durante una visita al planetario, Nico escuchó toda la charla sobre estrellas, sin interrumpir. La señorita Clara le guiñó un ojo y le regaló una estrella adhesiva. Nico la pegó en su frente todo el día. Nico sigue teniendo un cerebro saltarín. A veces se le escapan ideas, palabras o pasos. Pero ahora tiene herramientas, amigos y una libreta que ya va por la 3ª edición. Aprendió que no está mal ser diferente. Lo importante es entenderse y dejar que los demás te entiendan también. Y cada vez que alguien se siente demasiado rápido, él dice con orgullo: «Yo también tengo un cerebro saltarín y puedo volar con él».